Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre y también todos nuestros hermanos que dentro y fuera del país nos acompañan en nuestros cultos y en otras reuniones. Nos estamos acercando un año más a recordar el nacimiento del Señor Jesús, a recordar el hecho maravilloso que no podemos explicarlo completamente, de que el eterno Dios, el increado, se hizo hombre, que nació de María Virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo. El hecho central de nuestra fe es que Dios se hizo hombre. Y tenemos en el Nuevo Testamento relatos de su nacimiento, tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas. Yo quisiera leer el párrafo sobre el nacimiento de Jesús en este último evangelio. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirinio era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su provincia, a su propio pueblo, para inscribirse. Cuando José, que era descendiente de David y que vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y allí tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Hasta allí va nuestra lectura, queridos hermanos y hermanas, pero solamente quisiera en esta noche destacar 3 palabras que aparecen aquí en este texto, tanto en el nacimiento del Señor cuanto en la visión que tuvieron los pastores de los ángeles. Y estas 3 palabras son censo, pesebre y pastores. Censo, las palabras las encontramos en el versículo 1 del capítulo 2, más adelante en el versículo 2, y luego una palabra que ha sido traducida como inscribirse, que era que fueron a su pueblo para ser censados, y más adelante se usa la misma palabra, que es una variación en el griego, pero es censo. O sea, el poder político total en ese tiempo en el mundo lo tenía Augusto César. Y
mandó hacer un censo en toda la extensión de su territorio conquistado por Roma, donde Roma tenía poder. Y en un rincón de Roma, en un rincón de la tierra, se encontraba Israel. De manera que esa decisión tuvo un alcance del mundo conocido como Imperio Romano, pero tocó también a la familia de quien iban a ser nuestro Salvador. Y eso ha pasado muchas veces en la historia, que los seres humanos tienen poder y toman decisiones, pero no pueden percibir muchas veces que esas decisiones que ellos toman, Dios está presente y está actuando a través de ellas. La otra palabra es pesebre y va acompañada en dos de los textos, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué tenemos que hablar de pesebre? Porque el Señor nació esa noche en un lugar donde se cuidaban los animales y pasó su primera camita, por decirlo, su primera cuna. Fue el lugar donde comían los animales. El Rey de Gloria nació como un niño pobre, con padres que no tenían una casa, que estaban de peregrinos, expatriados, moviéndose en su mismo país, pero sin tener un domicilio. Nos habla no solo de la humildad, sino de la humillación con que esa familia tuvo que ver nacer a su hijo. Nos habla de los pañales, que nos hablan de la humanidad, de Dios hecho hombre en ese bebé que nació. Pero la otra palabra es pastores. ¿Quiénes eran los pastores en el tiempo de Jesús? Era el nivel social más bajo. Eran como nuestros pastores de las zonas andinas más altas. Es decir, que no llegan muchas veces los bienes del Estado a su lugar. Y los pastores eran considerados como personas peligrosas, de mala reputación. Bueno, a esas personas es que los ángeles enviados por Dios llegaron para entonar este cántico que nosotros hemos visto. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a todos los que gozan de su favor. A todos aquellos que son tocados por la gracia de Dios. Y este grupo recibió una bendición especial, pues fueron los primeros en saber acerca del Salvador y de adorar al Salvador, como el texto nos dice más adelante. En Mateo nos relatan la historia que también unos magos de Oriente fueron a adorarle. Estos eran gente culta y rica. O sea que en el pesebre de Jesús se encuentran los pobres y los ricos. Los pobres, a quienes el Señor ha tomado como un grupo preferente, y los ricos que buscan a Dios, y a quien el Señor también se hace accesible. Lo importante ahora son las lecciones que podemos derivar o recibir de esta lectura que acabamos de hacer. Yo los invito, queridos hermanos, a todos ustedes, a que con calma en sus hogares, especialmente mañana, vuelvan a hacer la lectura y vean cómo se repiten varias veces censo, pesebre, pastores. El censo lo que nos está hablando realmente es de la soberanía de Dios.
Dios dirige la historia de este mundo y aún los que tienen poder político, económico, social, van a cumplir su voluntad. La voluntad del Señor era que venga el Salvador del mundo, Jesús. Y por eso decimos nosotros, no hay Navidad sin Jesús. Pero ningún poder humano puede detener lo que Dios está haciendo. No hay nadie que le frustre sus planes. Y por eso los cristianos no debemos tener miedo de lo que acontezca en este mundo. Estamos viviendo un momento sencillamente difícil, que en verdad crean temores a todos. Se está esperando una vacuna que no se sabe si vendrá. Pero hermanos queridos y hermanas queridas, lo que sí sabemos es que no sucede absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor tiene el control de todo. Y yo lo he dicho varias veces en estos últimos días. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Estamos en sus manos. Y el Señor siempre va a cumplir su buen propósito para con nosotros y para el mundo. No olvidemos eso. Porque el Señor está en el control de todo. De tu vida y de mi vida. Tu vida y mi vida. Él quiere usarlas para su propósito redentor, de bendición a otras personas. La segunda palabra es el pesebre. Es decir, esta pareja que viene desde el norte de Galilea, apurados para inscribirse para el censo, es una pareja desarraigada de su hogar, que no tiene casa, que se le han cerrado todas las puertas. Y queridos hermanos y hermanas, en este momento particular de la historia, con mucha tristeza, tenemos que ver que aquí en nuestra ciudad de Lima y en otros lugares del Perú, tenemos no solo peruanos que están en esa situación, pero hermanos de Venezuela que también están con estos sufrimientos. De manera que, como iglesia, y no solo como Estado, sino como iglesia, las iglesias tenemos una oportunidad de servicio, de apoyo a todos aquellos familias que no tienen un lugar donde residir. El Señor nos dirija y que podamos ser sensibles a esas necesidades. Y finalmente, los pastores, aquellos que están al margen de todos los bienes que puede dar una sociedad y un Estado, los pobres, los más humildes, los que en este momento se han quedado sin trabajo y no tienen ingresos, los que están sufriendo a causa del hambre, los que reciben por un trabajo impresionante, que es el que ponen los vegetales en nuestras mesas, salarios muy miserables. De esos el Señor se ocupa y de esos el Señor tiene especial interés en que reciban los beneficios que nos corresponden a todos los ciudadanos. Por eso, como cristianos y como iglesia, debemos estar al lado de ellos, al lado de la justicia social y rogar que el Señor nos dé también una justicia personal. No creo que la Navidad vuelva a ser como antes, que solo la gente esté pensando en regalos, en recibir cosas. Pensemos que hay un Dios soberano que tiene su iglesia en este mundo, la cual tú y yo somos parte, que quiere que seamos bendición para aquellos que están desarraigados y para que haya justicia en nuestro país. Que el Señor nos dirija, nos bendiga y use nuestras vidas
para proclamar el evangelio de salvación total, perdón de nuestros pecados, restauración de nuestra vida y anhelo de una sociedad más justa. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Buenas noches. Feliz Navidad con Jesús. Amén.